Si ya lo tienen, pueden ponerse de pie, y si alguien lo lee o lo leemos todo en voz alta, por favor. Le dice Pablo: siervo de Jesucristo, llamado de apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que debe dejar conocido antes de que se canalizando la escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Amén, ¿verdad? Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a iniciar. Ya vimos la clase pasada parte del versículo 1, nos quedamos como a la mitad, ¿verdad? Y vimos la historia de Pablo, y dice siervo de Jesucristo, hablando de la entrega y la obediencia que tenía el apóstol Pablo acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como un esclavo. Pablo se consideraba un esclavo de Jesucristo, su nivel de obediencia. Eso nos habla, hermanos, y nos transmite a nosotros el nivel de obediencia que le tenemos que tener al Señor Jesucristo. Porque Cristo no nos salvó de 10 años en la cárcel. Cristo no nos salvó de una deuda de $1,000,000 con el banco. Cristo no nos salvó de alguien que nos iba a venir a buscar para pegarnos un tiro o algo por el estilo. Cristo nos salvó de una condenación eterna. Cristo nos salvó de pasar toda la eternidad en el lago de fuego y azufre, en el lloro y el crujir de dientes, eternamente y para siempre. Entonces, a eso se refería Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ya vimos esa parte, y nos quedamos en la parte que dice apartado para el evangelio de Dios. Apartado. El griego para apartado es apourizo, que significa apartado. Es una antigua palabra para señalar un límite o una línea. El doctor Elvis Carballosa dice: apourizo es trazar los límites o separar mediante la colocación de un cerco. ¿Sí? Eso significa apartado, apourizo, ¿verdad? Es como cuando vamos a una tienda departamental y agarramos algo y le decimos al de la tienda: aparten esto, lo voy a venir a buscar. Entonces, ¿qué hace el de la tienda? Lo pone aparte y le pone un límite. ¿Cuál es el límite? Que es de usted, no puede agarrarlo cualquiera, porque usted va a venir en cierto tiempo a pagar eso. Entonces, Pablo es lo que está diciendo: apartado para el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo tomó y lo agarró para vivir el evangelio. Fue Dios el que lo tomó dentro de un grupo, ¿verdad? Lo tomó y lo apartó y lo puso fuera de un límite, le estableció un límite. Todos nosotros, hermanos, como el apóstol Pablo, hemos sido apartados para el evangelio de Dios. Todos, sin faltar uno solo. Todo el que está en Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, ha sido apartado, puesto aparte. Y aquí Pablo está presentándose ante la iglesia de Roma, ¿verdad? Una iglesia que no lo conocía. Y en mensaje subliminal, podríamos decirlo, Pablo les está diciendo: iglesia de Roma, yo estoy viviendo de una forma apartada. Ustedes también tienen que vivir de una forma que se demuestre que son apartados por el Señor Jesucristo. Que haya una diferencia entre ustedes y el mundo, así como hay una diferencia entre yo y el mundo. El Señor nos aparta, y veíamos en la epístola a los Efesios, cuando decía santos y fieles, ¿verdad? Hablábamos que santo significaba apartado. ¿Sí? Dios nos aparta, Dios nos separa. Dios quiere que haya una diferencia entre nosotros y los demás. Cuando Dios apartó o separó o santificó al pueblo de Israel, dice: los he sacado para que seáis un pueblo diferente a los demás pueblos. Dios nos ha salvado para ser diferente al mundo. Dios no te salvó para que seas igual que el mundo. Dios te salvó para que seas diferente al mundo.
Y eso le dijo a Israel. Israel, por eso Dios le impedía y le puso un cerco con respecto a las demás naciones. Y les dijo, no van a copiar nada de aquellas naciones. Porque ustedes son un pueblo apartado para mí. Ustedes son santos para mí. Van a obedecer mi palabra. Y sabes, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era el pueblo físico de Dios y sigue siendo, aunque ahorita está en un trato especial, está apartado por causa de la iglesia, porque ahora hay un nuevo pueblo, ahora hay el pueblo espiritual, el Israel espiritual que vamos a ver más adelante, que somos nosotros. Y lo mismo Dios está diciendo de nuestra vida. Te he sacado de Egipto, te he sacado del mundo, te he sacado de las demás naciones, no para que seas igual, sino para que seas diferente, para que obedezcas mi palabra. Y aquí Pablo está diciendo apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué es el Evangelio? Lo veíamos ayer en la célula. ¿Qué es el Evangelio? Muchas veces decimos, ¿el Evangelio qué es? Y contestamos rápidamente, las buenas nuevas. Sí, pero ¿las buenas nuevas de qué? De salvación. ¿Pero de salvación de qué? ¿Salvación de qué? ¿Salvación eterna? ¿Salvación de qué? De la muerte eterna. Involucra todo esto, involucra la muerte eterna, la salvación de la muerte eterna, involucra salvación del pecado. El evangelio, la palabra para evangelio en el griego es evangelion. ¿Qué era el evangelion? El evangelion era cuando un portavoz del emperador romano iba a dar unas noticias especiales y esas noticias tenían que ver con algo respecto al emperador, ya sea que el emperador acababa de tener a su hijo y era buenas noticias, evangelio, ¿verdad? Se paraban esos hombres y gritaban, evangelio, ha nacido el heredero. Eso, para eso se utilizaba esa palabra, o evangelion. El heredero ha llegado a su edad, a su mayoría de edad, ¿verdad? O evangelion, hay nuevo emperador. Esto era el evangelio. Entonces Pablo utiliza esa palabra para hacernos entender y hacer entender a la iglesia de Roma que así como el emperador mandaba a sus portavoces a dar noticias que aparentemente eran nuevas, que la realidad para los que la oían no eran tan agradables, ¿verdad? Pero para nosotros, para el evangelio, era llevar las noticias de Dios. Por eso Pablo dice evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Hay buenas noticias, pero no te puedo hablar de las buenas noticias si no entendemos la situación actual. Por ejemplo, yo no puedo decirte, hermano, tu deuda ha sido pagada. Ya no debes nada al banco. Entonces, ¿cuándo debes ir al banco? Poniendo que te llega esa noticia y tú no le debes al banco. Y yo te digo, te tengo una buena noticia. Tu deuda en el banco está pagada. Y tú dices, pues buena noticia si yo no tengo deudas con el banco. O, hermano, buenas noticias. Tu hijo va a salir de la cárcel. No tengo ningún hijo en la cárcel. ¿Serían buenas noticias? No, ¿verdad? Entonces, si no entiendo de qué buenas noticias me están dando, cuáles son las buenas noticias, no puedo entender las buenas noticias. Cuando el ángel, en la salutación a los pastores, cuando Cristo nació, ¿se acuerdan que se aparece un ángel y luego una hueste celestiales de ángeles? ¿Qué les dice el ángel a los pastores? Os doy buenas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David, el Salvador, que es Cristo el Señor. Para ellos sí eran buenas noticias, porque ellos, mediante la Escritura y de acuerdo a los estudios que les daban, ellos estaban esperando al Mesías. Todo el Israel estaba esperando al Mesías. Pero hoy en día, si trasladamos eso hoy en día a nosotros, al mundo, muchos no entienden lo que son las buenas noticias.
porque no entienden buenas noticias de qué. Y quiero explicarte un poquito hoy, y esperando que Dios me permita hablarlo con mucha elocuencia y dirigido por su Espíritu Santo. Para entender las buenas noticias debes entender tu situación. Las buenas noticias para nosotros como mexicanos a lo mejor sería, hay estabilidad económica, ¿verdad? Y, wow, eso es una buena noticia. Oh, el salario mínimo se sube a 150. Oh, serían buenas noticias para nosotros, ¿verdad? Nos pondríamos bien alegres, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que hay problemas económicos, sabemos que hay, ¿verdad?, déficit, sabemos muchas cosas. Bueno, te tengo unas malas noticias, antes de darte las buenas noticias. Hay malas noticias. Desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró en la humanidad. Y desde que Adán y Eva pecaron, todos los descendientes de Adán y Eva nacieron con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es el pecado? No los pecados, no confundamos. En la Biblia tú vas a encontrar pecado en singular y pecados en plural. No es lo mismo. Pecado en singular, cuando aparece en la Escritura, se refiere a la naturaleza rebelde que hay en nosotros. Se refiere a rebeldía. Y los pecados es cuando tú cometes, mediante esa rebeldía, una falta. Entonces, nosotros tenemos que entender que dentro de nosotros, a raíz de la caída de Adán y Eva, por naturaleza somos rebeldes a Dios. Efesios capítulo 2, versículos 2 al 3, nos dice esto. Por favor, si alguien puede leerlo en voz alta ahorita. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ya viste? Y ahí Pablo le está hablando a cristianos y les dice, antes, ¿cómo eran ustedes? Antes de que Cristo viniera a su vida y transformara su vida y cambiara su vida y los hiciera nacer de nuevo, ¿cómo eran? Hijos de desobediencia y por naturaleza, hijos de ira. Porque se rebeldes. ¿Sí? Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree en el Hijo no va a ver la ira de Dios. La ira de Dios ya está sobre él. Ya está encima de él. Solo que al presente la misericordia de Dios la detiene. Dios está conteniendo su ira encima del pecador y no está permitiendo que la aplaste, porque Dios tiene un tiempo, Dios tiene paciencia, ¿verdad? Con el rebelde y Dios tiene un tiempo para ejecutar su ira, pero esa ira se está acumulando encima de esa persona. Tú sin Cristo estás bajo la ira de Dios y esa ira se va acumulando sobre tu vida. Jonathan Edwards, en su famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, decía esto: la ira de Dios es como un río que viene fuertemente, pero de repente se encuentra una presa. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a aumentarse el nivel del agua. Conforme más crezca el nivel del agua, ¿qué va a pasar cuando esa presa se quite o se rompa o se abran las compuertas? Va a ser más destructivo, ¿verdad? El poder. Porque va a ir con más fuerza, como decían, ¿verdad? Va a ir. Eso sucede y está sucediendo en el que está sin Cristo Jesús. La ira de Dios se está amontonando sobre su vida.
Y en cualquier momento, cuando Dios decida que ya tiene que dejar de existir en este mundo, ¿verdad? Que tiene que partir y dar cuentas, Él va a quitar su misericordia y entonces esa ira lo va a aplastar. Y esas son las malas noticias. Las malas noticias es que tú, antes de Cristo, no querías nada con Dios. Tú sin Cristo no quieres nada con Dios. Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 23, nosotros vamos a encontrar la radiografía que Dios hace del ser humano. La radiografía que Dios hace del ser humano. Y dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno solo, no hay quien haga el bien, no hay quien haga justicia, solo hablan mentiras, veneno hay debajo de sus lenguas, sepulcros, brazos vacíos. Es una radiografía de la vida que está sin Cristo Jesús. El profeta Isaías, hablando acerca de esto, dice que somos hinchazón y podrida llaga desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Esa es una radiografía que Dios nos está poniendo en la Escritura para que entendamos cuál es nuestra situación actual sin Cristo. Ante el ojo humano, tú eres un humano cualquiera. Ante el ojo humano a lo mejor tú tienes cierta bondad, pero ante Dios, Dios dice, esta es tu radiografía. Es como cuando tú vas a un médico y te haces un chequeo médico, ¿verdad? Y tú le dices al doctor, yo me siento súper bien, doctor. Y el médico checa tus análisis y checa tu radiografía y te voltea a ver y dice, ¿seguro que está bien? Claro, doctor, me siento muy bien. Bueno, porque yo lo quiero en los análisis y en la radiografía, si usted tiene cáncer terminal, no. No, doctor, no recibo eso. Porque yo me siento muy bien, no puede ser que yo esté así. Pues eso dice la radiografía, eso dicen los análisis, ¿verdad? Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Dios está diciendo que estamos así, que nuestra naturaleza es así, que no buscamos de Dios, que no amamos a Dios, que no queremos nada de Dios, que somos rebeldes a Dios, que no queremos justicia, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos separados de Dios y que lo único que nos espera es la muerte. Y déjame decirte algo, contrario al concepto de muerte del mundo, la Biblia no maneja la muerte como dejar de existir. La Biblia maneja la muerte como separación. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas de este fruto vas a morir. ¿Comieron de ese fruto y cayeron muertos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué muerte les decía Dios que iban a sufrir? La muerte espiritual, una separación de Dios con ellos. La muerte física, ¿qué es? La separación de tu alma con tu cuerpo. Tu cuerpo se queda en la tumba, pero tu alma sigue. O va, si estás con Cristo, al cielo, o va al infierno. Pero no hay otro lugar, eso es la muerte física. La muerte espiritual es la separación que hay con Dios a causa del pecado. Y hay otra muerte que Apocalipsis llama la muerte segunda y definitiva. Esa muerte segunda es la separación definitiva de tú con Dios, del ser humano con Dios. También denominado en la Escritura como lago de fuego y azufre, donde ahí es la ira de Dios en su máxima manifestación. Por los siglos de los siglos, separado de Dios, viviendo su vida eternamente y para siempre, sin revoco de mandato. Esas son las malas noticias. Las malas noticias es que eres un pecador. Y como somos pecadores, estamos destinados a irnos al lago de fuego y azufre. Esas son las malas noticias. Y vivir en tormento eterno por todas las edades.
por los siglos de los siglos, sin descanso, sin poder dormir un momento, día y noche. Quien predicó más de este lugar no fueron los profetas, no fueron los apóstoles, no fueron los evangelistas, fue Jesucristo mismo. Y Él dijo, será el lloro y el crujir de dientes. Él dijo, el gusano de la conciencia te va a atormentar de día y de noche. Sentirás una llama que arde en ti, pero no te consumirá. Sentirás todos los dolores terribles de las enfermedades, de la angustia, de la depresión, de todo, pero nunca jamás morirás. Este lugar es tremendo, hermano. Y este lugar es al cual estaba destinado el hombre. Pero llega el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es buenas noticias para ti. Y el Evangelio es, Dios ha provisto a un cordero para el holocausto, a un cordero para la expiación, que pague tu culpa, que pague tu pecado, que sufra tu ira, la ira de Dios sobre ti, que iba a caer sobre ti, Él la va a pagar. El Evangelio es que Dios ha enviado a tu Hijo unigénito para venir a pagar en carne el precio de tu pecado. Para poder pagarle no a Satanás, no a la muerte, para poder pagarle a Dios la ofensa que le hemos hecho. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para poder ser nuestro sustituto y así Él cargar nuestro pecado en la cruz del Calvario y no solo cargar el pecado. ¿Sabes una cosa? En el huerto de Getsemaní, Jesús sudó grandes gotas de sangre, porque entró en una agonía tan fuerte, porque sabía lo que le esperaba ya. Sabía que venía el momento de su crucifixión. Pero Jesús no se puso en ese estado de agonía, en ese estado de depresión, en ese estado de desesperación por los clavos que le iban a atravesar. No se puso así por la corona que le iban a encajar. No se puso así por el dolor de la cruz y la asfixia que provocaba. No se puso así por los latigazos que le iban a desgarrar su carne. Se puso así porque sabía que ahí en la cruz del Calvario Él iba a soportar la ira de Dios que iba a ser descargada sobre ti. Y las buenas noticias es, Jesús ha pagado el precio por ti. Ese es el Evangelio de Dios. Estabas perdido, estabas condenado, estabas sujeto a la ira eterna de Dios y el Cordero de Dios, Jesucristo, ha pagado el precio por ti. Dios tiene buenas noticias y Dios quiere que te reconcilies con Él. Dios quiere que te reconcilies con Él. Y dice Pablo, nos ha encargado a nosotros el mensaje de la reconciliación, de que Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad, y que puedas ir con Él y disfrutar del ser bondadoso, bueno, santo, eterno, por todos los siglos y por los siglos de los siglos. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias que Dios tiene para ti. Dios nos ha librado de una condenación terrible. Por eso Pablo, cuando el carcelero de Filipo se precipita a la cárcel y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y decía yo ayer en la célula, fíjense, como siempre el hombre busca hacer algo, como siempre el hombre quiere pagarle a Dios con algo. Y el carcelero de Filipo dice, ¿qué necesito hacer? ¿Qué obras? ¿Qué sacrificios? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tengo que ir caminando de rodillas? 5, 10, 20, 30 kilómetros para ser salvo. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias, porque si Dios nos hubiera puesto obras para hacerlas, nadie sería salvo, porque no podemos hacer buenas obras. Y entonces Dios
y dio el Evangelio de tal manera, por dos razones grandes. Una, para su gloria, lo vamos a ver en la epístola a los Efesios. Dios hizo el Evangelio y lo diseñó para que le dé gloria y el hombre no pueda tomar gloria de ese Evangelio. Pero la segunda razón es para que sea un Evangelio seguro para ti. Porque si Dios hubiera puesto obras, nadie sería salvo. Y Pablo le responde al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo. Las buenas noticias es que tú tienes que creer que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y ha pagado el precio. Pero no solo eso tienes que creer. Ahora tienes que creer que Él es el Señor, el amo, el dueño de tu vida. Porque Él te pagó. Él pagó a Dios tu precio con su sangre preciosa. Las buenas noticias es que tú has sido comprado y apartado por el Señor. Ahora dime, amado hermano, ¿no crees que lo que Jesús hizo por ti y estas buenas noticias es para vivir con una vida consagrada a Él? No es para vivir agradándole a Él, no es para vivir poniéndolo en primer lugar sobre todas las cosas, porque Él te ha librado no de un rato de condenación. ¿Alguna vez te has quemado con el sartén? Yo sí, cuando estaba aprendiendo a cocinar y varias veces. Y se te hace burbuja y ese ardor dura un buen rato, ¿verdad? Eso no será nada comparable con el lago de fuego y azufre. Pero sentirás ese ardor por toda la eternidad y por los siglos de los siglos. De eso te salvó el Señor. Esa es la ira de Dios. A veces cuando predicamos nada más, Dios es amor, como si fuera el único atributo de Dios. Pero la ira de Dios también se manifiesta el amor de Dios, porque el amor, dice la palabra de Dios, que no se goza en la mentira. El amor de Dios, el amor real, se molesta en la mentira, se enoja en la mentira. Y podemos ver la manifestación perfecta del amor en el enojo de Dios, en la ira de Dios por el pecado. El salmista dice: Dios está airado todos los días con el impío. Y de eso te salvó el Señor. Esas son las buenas noticias. Que hoy, si tú has recibido a Jesucristo, has creído en Él como el Señor y Salvador de tu vida, déjame decirte algo: Dios ya no está airado contigo. Dios ahora te ve con amor. Dios ahora te ama. El apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahora eres hijo. Dios no solo te ha dado salvación, y ahí vienen más buenas noticias. Dios no solo te salvó del lugar de condenación, Dios no solo te ha dado vida eterna, sino que Dios te ha declarado hijo tuyo. Amén. Aleluya. Y como vamos a ver en Efesios, heredero de Dios y coheredero con Jesucristo de todo lo que está allá arriba. Vean qué bondad de Dios, vean qué maravilla de Dios, vean qué buenas noticias de Dios. Aleluya. Buenas noticias. ¿Cuánto vas a vivir aquí, hermano? ¿Tú tienes la certeza de cuánto vas a vivir aquí? No, ¿verdad? No sabemos si al rato que salgamos nos atropelle un carro, nos pegue un balazo, nos acuchillen, o nos pegue un ataque cardíaco, o un derrame cerebral, y así, y ahí quedamos. No sabemos, pero a lo máximo quizá vivamos 30, 40, 50, 60 años más. Y voy a utilizar la figura de un predicador que me gustó mucho. Él buscó una cuerda o grandísima, larga, y se daba la vuelta, no todo. Y entonces dijo: esta cuerda simboliza la vida. Y tenía esta parte así pintado de rojo. Y decía: esto es tu vida aquí en la tierra. Y todo aquello, así, es la eternidad. ¿Tú qué quieres disfrutar? ¿Esto, lo rojo, o todo esto? Es tu decisión. Tú como cristiano, ¿dónde quieres almacenar
¿Vienes aquí en la tierra o allá en el cielo? Jesús dijo, hacer tesoro en el cielo. Poner tu corazón en el cielo. Tenemos que ver eso, hermanos, porque ya será una eternidad, y esas son las buenas noticias que Dios nos está dando. Ese es el Evangelio. Y no solo Pablo dice apartado para el Evangelio de Dios, y aquí tenemos que ver algo más. El Evangelio le pertenece, su autor, diseñador y su copyright es Dios. Los derechos reservados del Evangelio son de Dios. Es un mensaje de Él. Cuando el emperador romano mandaba a sus anunciantes, ¿verdad? Ellos no podían agarrar y decir, bueno, creo que César aquí como que se fue mal y le voy a aumentar acá para que entienda mejor la gente. ¿Verdad que no podían hacer eso? Les costaba la cabeza. Y Pablo aquí está diciéndonos, el Evangelio es de Dios, su autor, su diseñador, su planeador, su ejecutor es Dios. Por lo tanto, nadie puede en esta vida alterarlo, diluirlo o modificarlo. Porque el que haga eso se está metiendo con Dios. Si tú quieres vivir un evangelio light, vívelo si quieres, pero te estás metiendo con Dios. Por eso Pablo decía en Gálatas capítulo 1, si aún un ángel del cielo viniere y predicara un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Y Pablo va aún más allá, hermanos, para que entendamos esto. Pablo dice, si aún nosotros, o sea yo, Pablo, predico un evangelio diferente, sea maldito. Y con esto les quiero decir lo que les dije el domingo pasado o el viernes antepasado. Es responsabilidad tuya, hermano, que lo que yo esté predicando aquí, tú lo analices a la luz de la palabra de Dios. Yo no soy la autoridad suprema. La autoridad suprema es la Biblia. Dios nos ha dado su palabra y tú tienes el deber y la obligación de analizar si lo que te estoy enseñando aquí es en realidad el Evangelio de Dios. Si no, hazme un favor, tira a la basura esa predicación. Si no se sujeta a la palabra de Dios, tírala a la basura. Pero si se sujeta a la palabra de Dios, entonces es Dios hablando a tu vida. Es Dios hablando a tu vida. ¿Cuántos hoy en día están diluyendo el Evangelio? Y a veces nada más tomamos, te repito, a esa gente, a esos predicadores falsos, a esos falsos profetas, a esos falsos maestros, a esos falsos pastores, a esas falsas iglesias que hay tantas hoy en día, predicando el Evangelio alterado, y a eso sí les ponemos el dedo, ¿verdad? Pero ¿te has puesto el dedo tú cuando no estás viviendo el Evangelio? ¿Te has puesto tú cuando no te estás predicando a ti mismo el Evangelio con tu ejemplo, con tu vida? Tus hijos están viendo en ti si estás viviendo el Evangelio de Dios. Tú les estás predicando con tus acciones, con tus palabras, con tus hechos, con tu forma de vivir el Evangelio. Tú les estás predicando o el Evangelio real o el Evangelio diluido. Muchos padres luego lloran porque sus hijos no están en el Evangelio, pero es que no están viviendo el Evangelio. Están diluyendo el Evangelio. Leía el otro día y di una clase de eso una vez. La paternidad responsable, me encargaron predicar en una iglesia. Y leía, preparando ese tema, estaba leyendo la biografía de Susana Wesley, una mujer que tuvo 11 hijos y que se quedó viuda a temprano. Y se quedó con 11 muñequitos hermosos, preciosos, que ustedes saben cómo controlar a 11 niños, ¿verdad? Se le murieron 3, lo cierto es que se murieron 3 a causa de enfermedades, que en ese tiempo no habían lo que hay hoy en día, ¿verdad? Para combatirlas, pero se quedó con 8.
y ella tenía que ir a trabajar porque pues se quedó viuda. Entonces ella tenía que proveer para su casa. Pero déjame decirte que de esos 8, ni uno se apartó del Evangelio. Ni uno solo. La mayoría llegaron a ser pastores y ministros. Y entre ellos sobresalieron 2, Juan Wesley y Carlos Wesley. Carlos Wesley, un prolífico escritor de himnos, hermosos, preciosos himnos. Y Juan Wesley, pues todos lo conocemos, un evangelista que impactó Norteamérica y Europa. Pero ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer digno de confiarse para que nuestros hijos puedan caminar en el Evangelio? Pues vivió el Evangelio. Ella decía en su biografía: por muy cansada que yo llegara de trabajar, yo oraba con mis hijos todos los días. Yo les enseñaba la palabra de Dios todos los días. Yo no permitía que un domingo faltaran a la iglesia. No había excusa, no había pretexto. Así me sintiera yo mal, yo iba con mis hijos a la iglesia. Lo que les prometía, si se los prometía y cometía el error de prometérselos, se los cumplía. Había disciplina en la casa. Pero me impactó es eso, que a veces nosotros no estamos entendiendo esa parte, hermanos. Que tenemos que vivir el Evangelio. Que nuestros hijos están viéndonos a nosotros. ¿Y qué Evangelio les estás predicando a tus hijos? ¿El Evangelio de Jesucristo? ¿El Evangelio de Dios? ¿O tu Evangelio? Necesitamos vivir el Evangelio. Necesitamos conocer el Evangelio, porque vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18, que dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. ¿Y cómo es el poder de Dios, hermano? ¿Tiene un límite? ¿Tiene algo que no pueda hacer? Dijo Dios: ¿habrá algo imposible para mí? Ese es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios está respaldado por la omnipotencia de Dios. Por lo tanto, Él puede transformar los corazones y las vidas. Por lo tanto, tenemos que predicar, pero no solo predicar, tenemos que vivir el Evangelio. ¿Lo estás viviendo en tu trabajo? ¿Lo estás viviendo en tu negocio? ¿Lo estás viviendo en tu casa? Padre, madre, esposo, esposa, ¿estás viviendo el Evangelio en tu hogar? ¿O estás diluyendo el Evangelio en tu hogar? ¿Cómo quieres que tus hijos sean el día de mañana? Te voy a poner una muestra bíblica, no de Susana Wesley. Te voy a poner Timoteo. El apóstol Pablo dice: Timoteo, enfía y esa fe que hubo primero en quién? En su abuela, y luego en su madre, y luego en él. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir? Que la abuela vivía el Evangelio y por lo tanto su hija vivió el Evangelio, y como su hija vivió el Evangelio, su nieto vivió el Evangelio. Y ahí se cumple Deuteronomio, donde Dios manda a cada uno de nosotros como padres y como abuelos, ¿verdad?, predicarle a nuestros hijos día a día la palabra del Señor y vivirla. Por eso Josué pudo decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el Evangelio de Dios. ¿Cómo lo estás viviendo tú, amado hermano? ¿Cómo estás viviendo tú ese Evangelio hoy en día? No es cualquier Evangelio.
Pablo le escribe a Timoteo, porque al parecer, y según los teólogos y los historiadores, llegó un momento en el ministerio de Timoteo que ante tanta adversidad, ante tanta crítica, ante tanto embate de los falsos maestros y de miembros de la congregación, ¿verdad?, que diluyera un poco el Evangelio, parece que Timoteo empezaba a ceder. Y Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, tienes que ser como un buen obrero, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad, que no se avergüenza del Evangelio, que no se avergüenza del Señor Jesucristo ni de mí, preso suyo. Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, Timoteo. Pablo alentando a su hijo en la fe. No era su hijo carnal, era su hijo en la fe. Y lo amaba como un hijo. Y entonces Pablo le escribe y le dice: hijo, tú no tienes espíritu de cobardía, tú tienes espíritu de amor, de poder y dominio propio. Levántate como lo que eres, Timoteo. Levántate como lo que Dios te ha dado. Aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. Y esta es una invitación a todo aquel cristiano que esté viviendo una vida light, que esté cediendo al mundo, que esté cediendo su vida a eso. Hermano, Dios no te ha dado un espíritu así, si en verdad has venido a Cristo Jesús. Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio para vivir el Evangelio. Levántate. Levántate, dice la palabra, y te alumbrará Cristo Jesús. Levántate de los que duermen. Despierta, cristiano, de los que duermen. Levántate a vivir el Evangelio y demuéstrale a este mundo que el Evangelio es real y es poder de Dios porque transformó tu vida. Demuéstrale al mundo esa vida transformada. Demuéstrale al mundo que Dios es real y que el Evangelio puede transformar y que puede librar al más vil pecador de su pecado. Necesitamos vivir el Evangelio. Pablo dice que somos cartas abiertas, escritas, que la gente nos está leyendo. ¿La gente está leyendo aquí el Evangelio de Dios o está leyendo un Evangelio diluido? ¿Está leyendo el Evangelio cierto o está leyendo el Evangelio maldito? ¿Qué está leyendo de ti la gente? Por eso Pablo dice: ya quítense. Ya quítense la mente carnal y pónganse la mente de Cristo. Ya es tiempo de empezar a vivir esa palabra del Señor. Y dice Pablo en el versículo 2, y entramos al versículo 2, dice: el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Quiero decirte algo, hermano. El Evangelio estaba desde el Antiguo Testamento. Y estaba profetizado ahí, nada más que de manera un poquito no tan clara, ¿verdad? Hebreos dice que todas las cosas anteriores eran sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué era lo que iba a venir? Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo Jesús. Todo lo que nosotros leamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, todos nos hablan de Cristo Jesús. Génesis 3:15, llamado el protoevangelio. ¿Lo podemos leer, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el callo. Sí, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y ahí está hablando de Cristo Jesús. Desde Génesis está el Evangelio. Desde Génesis te está hablando el Evangelio. Cada sacrificio que hay en la Escritura habla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Por eso Dios le dijo a Moisés, cuídate y hacer todas las cosas conforme te las he dado, sin faltar ningún detalle. Porque todo lo que había en el tabernáculo y todo hablaba de Cristo Jesús. Y si Moisés hubiera distorsionado algo, ¿qué hubiera hecho? Hubiera distorsionado el mensaje del Evangelio. Lo mismo sucede con nosotros. Por eso Dios nos advierte que no debemos de diluir la palabra del Señor. Moisés tuvo que hacer todo conforme a lo cual le fue revelado, todo igualito, porque todo el tabernáculo hablaba de Cristo Jesús. Levítico, sumo sacerdote, habla de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, entrando al lugar santísimo para ofrecer su propia sangre, ¿verdad? Y expiar y limpiar nuestra culpa, expiar nuestra culpa. Cada libro, cada uno nos habla de Cristo Jesús. Isaías 53, del 1 al 12, nos habla del Mesías sufriente. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Zacarías y Malaquías hablan de ese Mesías triunfante que vendrá un día, ¿verdad? Y se parará sobre el monte y aplastará a sus enemigos. El Antiguo Testamento nos está hablando, por lo tanto, por eso podemos ver, ¿verdad?, en Romanos y en Efesios, Romanos, que dijimos en la introducción, la epístola que más citas tiene del Antiguo Testamento, y aquí Pablo está haciendo ese resumen. El Evangelio, las buenas nuevas, ya estaban desde el Antiguo Testamento. Dios estaba hablando. Inclusive, tengo que decirte algo, la salvación en el Antiguo Testamento no era por guardar la ley, nunca ha sido tal cosa, nunca nadie ha sido salvo por guardar la ley. La salvación en el Antiguo Testamento, la salvación de David, la salvación de Daniel, la salvación de Moisés, era porque estaban esperando al Mesías y ponían su fe en el Mesías que vendría. Para ellos la salvación era una fe en el futuro, un Mesías que vendría. Para nosotros es una fe que se transporta al pasado, que el Mesías ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario y ahora vive para que nosotros vivamos para Él. Amén. Entonces, nunca el plan de Dios fue establecer la ley para salvación, sino para entender. La ley de Dios fue puesta para que entendamos nuestro grado de perversidad, nuestro grado de maldad. El ver que no podíamos cumplir la ley. Y entonces decir, ¿cómo puedo ser salvo si no puedo cumplir la ley? Y entonces la ley provocaba que buscaras algo para salvarte, y entonces ahí es cuando buscamos un Salvador y aparece Cristo Jesús, el Mesías. Amén. Eso es la salvación, hermanos. Eso estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Dios hablándonos muchas veces. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Ahí está, ¿verdad? Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, hoy ha dado toda su revelación en Cristo Jesús. Cristo Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Es la palabra de Dios, el Logos de Dios. ¿Qué es el Logos? Hay dos palabras griegas para hablar sobre palabra. Una es rema. El rema es lo que hablamos, lo que expresamos. Y el logos envuelve al rema, pero es mucho más que el rema. El logos implica hasta el pensamiento. De tal manera que el logos describe y comunica lo que eres. Por eso los filósofos decían, que dicen, tú eres lo que dices, ¿verdad? Tus palabras me dicen quién eres.
porque demuestran tu personalidad. Por eso Jesús pudo decir a Felipe en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy el Logos de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 3, por favor. Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una palabra ahí, Abraham, en el Antiguo Testamento, pero ahí va escondido, ahí va metido el Evangelio. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahí está, ¿verdad? Y dice Pablo que se cumple la promesa, el bendeciré en ti. Esa es la promesa para todas las naciones, a todas las naciones. ¿Cuál es esa bendición? La salvación por fe, la justificación por fe. Ahí lo dice Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dios, a través de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, iba a bendecir a todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones necesitan ser salvadas. Bendeciré a todas las naciones por medio de ti, Abraham, porque a través de ti vendrá Cristo, y a través del sacrificio de Cristo, justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Y esa es la promesa cumplida. Y esta es la promesa cumplida por parte del Señor. Dice, anunciada por los profetas, ¿verdad? Y aquí profetas no solo está hablando de aquellos que tenían una revelación directa de parte de Dios, como Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, sino está hablando de todos los autores del Antiguo Testamento. Está incluyendo a David, está incluyendo a Moisés, está incluyendo a todos aquellos que escribieron la palabra de Dios. Nos fue anunciada por ellos. Pero fíjate, algo importante, Pablo dice, pero en Hebreos, que a ellos no se les permitió verlo o tenerlo, esa bendición, para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros tenemos una bendición mucho mayor, hermanos, que los santos o los justos que vivieron en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver al Mesías que ha resucitado y tenemos ya esa garantía. Ellos era un futuro, para nosotros es algo consumado. Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Ha sido acabado el plan de salvación de Dios. Todo ha sido pagado, todo ha sido liquidado, no hay nada más que pagar. Es lo que Jesús estaba diciendo en la cruz del Calvario. Y ellos, todos los profetas del Antiguo Testamento, anhelaban mirar eso, pero Dios no se los concedió. Nos los dio a nosotros. Y es una bendición que nosotros debemos de darle gracias a Dios. Que tenemos mucho mayores y más grandes promesas que el Antiguo Testamento. Más grandes todavía que ellos. Las promesas del Antiguo Testamento eran materiales. Las promesas del Nuevo Testamento, como vimos el viernes, y los invito a asistir porque está muy buena esa epístola, hermanos, como vimos el viernes, las promesas para nosotros son espirituales y por lo tanto eternas. Tú quieres bendiciones materiales, se van a quedar aquí. Puedes adquirir 30 casas, se van a quedar aquí cuando pasas con el Señor. Pero si tú vives las bendiciones espirituales, las vas a disfrutar allá por los siglos de los siglos sin fin.
Eso es lo que Dios nos está hablando aquí en la Epístola de los Romanos. Y Pablo se está presentando así. Y déjame decirte, ¿por qué me estoy tardando tanto en estos versículos? Porque Romanos, versículo 1 hasta el versículo 12 o 13, hasta el versículo 17, es la síntesis de toda la epístola. Es la síntesis de toda la epístola. En esos 17 versículos vemos la maravilla de Dios sintetizando todo el Evangelio con todas las doctrinas en esos 17 versículos. Ahí vemos y notamos la autoridad y la autoría divina. Ningún hombre sería capaz de poder en 17 versículos plasmar todo el Evangelio de Dios. Y Dios está dejando ahí su sello para que podamos ver que este libro no es de humanos. Este libro fue inspirado por Dios. Y por eso puede transformar tu vida, y por eso puede cambiar tu corazón, y por eso puede hacer cambios sustanciales en ti. No sé en qué estés metido. No sé si estés en las drogas, en el alcoholismo, o tengas algún otro tipo de adicción, pornografía. Pero el Evangelio tiene poder para librarte de eso. Si te arrepientes de corazón y clamas a Dios por tu salvación, el poder de Dios es tan grande que quita todo eso. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos, y Dios quiere utilizarnos como esos profetas de la antigüedad. Fíjense, hermanos, los profetas de la antigüedad, cuando profetizaban, decían algo que a mí me impacta. Decían: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Sabes una cosa? Tú vives siempre en la presencia de Dios. Tú puedes ocultarte del pastor, de los líderes, del hermano de la iglesia, tú puedes ocultarte de tu esposa, de tu esposo, tú puedes ocultarte de tus padres, tú puedes ocultarte de tu jefe, tú puedes ocultarte de la policía, tú puedes ocultarte de cualquier ser humano que tú quieras, pero de Dios no puedes, porque vives en la presencia de Dios. Por eso David decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si me metiera en las cuevas, allí tú estás. Si descendiera a lo más profundo, allí tu espíritu me alcanzará. No hay lugar donde te puedas esconder de Dios. Si estás pecando, Dios está viendo tu pecado. Dios está viendo tu iniquidad. No puedes esconderte de Él. Y aparte de entender eso, que vivimos en la presencia de Dios y que no podemos cometer, ¿verdad?, los pecados porque Dios nos está viendo. Entonces, aparte, también nosotros, como los profetas de la antigüedad, tenemos que entender eso, que vivimos para agradar a Dios porque vivimos en su presencia. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Y sabes por qué ellos tenían esa seguridad de que caminaban con la presencia de Dios? Porque vivían vidas que agradaban a Dios. Porque vivían vidas que glorificaban a Dios. Entonces tenían la seguridad, no solo de la presencia, como si estuvieran diciendo nada más de la presencia, sino que estaban siendo respaldados por esa presencia. Así que cada palabra que ellos decían, entendían que Dios se la estaba respaldando. ¿Cómo estás caminando tú hoy, cristiano? ¿Como si fueras un profeta de Dios? ¿O estás caminando como si fueras Balaam, un falso profeta de Dios? Amante de las cosas de este mundo. Que no le importaba tratar de transgiversar el evangelio con tal de obtener algo a cambio. Y no solo hablo de dinero. Puede ser bienestar, puede ser no querer cargar la cruz de Cristo, puede ser no querer negarte a ti mismo. ¿Cómo estás cargando tu cruz? ¿Estás viviendo en la presencia de Dios?
Creo que las palabras de Eliseo a Giezi nos deben de hacer reflexionar. Cuando Giezi, ¿verdad?, se adelantó ante Naamán y le pidió que le diera cosas, ¿verdad?, cuando Eliseo no había querido nada de Naamán, ni siquiera había ido a verlo, ¿verdad? Y Naamán regresa limpio de su lepra por el poder de Dios, y Giezi va y le pide algo a cambio. ¿Y qué le dice Eliseo? Giezi, es tiempo. ¿Por dónde andaba Giezi? Mi espíritu estaba allí. Es tiempo de tomar cosas. Y lo voy a transcribir para nosotros. ¿Es tiempo de tomar cosas del mundo? ¿Es tiempo para andar en las cosas del mundo, Giezi? Y quita el nombre de Giezi y pon tu nombre ahí. Es tiempo de que andes así. Cuando no tienes control ni de cuándo vas a morir. Cuando la venida del Señor Jesucristo ya está a las puertas. En cualquier rato puede ser el arrebatamiento y te puedes quedar. Y según Primera de Tesalonicenses, si tú escuchaste la verdad y no la viviste, no va a haber opción de salvación para ti en la gran tribulación. ¿Cómo estás viviendo, Giezi? ¿Estás viviendo como un Giezi o estás viviendo como un Eliseo? ¿Cómo estás viviendo hoy, amado? Yo quisiera aquí terminar la palabra del Señor y quiero que inclinemos nuestra cabeza. Y que me dices, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Estás dando las migajas de tu vida? ¿O estás dándole tu vida? ¿Tú crees que con lo que le estás dando al Señor, Dios está contento contigo? Pues el Espíritu da testimonio a tu Espíritu de que Dios está contento con lo que estás haciendo con tu vida. ¿Cómo está tu vida de oración diaria delante de Dios? ¿Qué tiempo le has dedicado al Evangelio de Jesucristo? En tu comunión diaria con el Señor. ¿Qué pecados tienes ahí guardados o estás todavía cometiendo? Y Dios ha estado hablando en tu vida sobre esa área. No se las has entregado. Creo que es tiempo, hermanos. Dios nos está hablando y nos está advirtiendo. Y nos está diciendo, es tiempo de cambiar. Es tiempo de tomar en realidad el Evangelio de Dios y vivirlo. Es tiempo de demostrarle a esta generación que el Evangelio de Dios es verdad. Y que es poder de Dios para salvar. Y que puede salvar a tu hijo. Y que puede salvar a tu esposa, y que puede salvar a tu esposo, y que puede salvar, ¿verdad?, a tus amigos. Pues reflexiona, por favor, amado hermano. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En espíritu y en verdad? ¿O lo estás viviendo en la carne? Yo te ruego que si Dios está hablando hoy en tu corazón, tú hoy le pidas perdón. No voy a pedir que pases al frente, voy a pedir que inclines tus rodillas ahí. Y que tengas un momento con Dios y que si el Espíritu de Dios te trajo esta palabra y te la da, que inclines tus rodillas delante del Señor. Y consagres tu vida a Él. Y aunque nadie quiera más, tú dices, Señor, aunque no haya nadie que te siga, yo te voy a seguir. Aunque otros no quieran vivir el Evangelio como es, yo lo voy a vivir, Señor. Aunque sea el único en el mundo me vea mal, yo lo voy a vivir, Señor. Entrega tu vida al Señor hoy. Entrega tu vida al Señor hoy.
Dale, Señor, tu corazón. Dios dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. En este canto, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Entrégale a ti tu vida al Señor. Entrégale a ti tu corazón al Señor, sin reservas, sin condiciones. No le digas al Señor, te sirvo, pero sí. No, entrégate totalmente a Él. Dios puede hacer un cambio maravilloso en ti, en tu familia, en tus hijos, en todo alrededor de ti. Dios puede hacerlo. Y Dios puede hacer una transformación gloriosa en ti. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra ha traído a nosotros hoy esa agua viva que ha limpiado nuestro corazón, Señor. Esa agua viva que ha satisfecho nuestra sed, satisfacción. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, hoy te pedimos y te decimos delante de ti. Hoy te obedeceremos, Señor, sin reservas, sin condiciones, Señor. Te entregaremos nuestro corazón. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por hablarnos a tiempo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias.